El 13 de marzo de 2017, el magistrado Raúl Bolaños Cacho fue electo por el Pleno de Magistrados como presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura. En estos 8 meses al frente de este órgano colegiado, el doctor Raúl Bolaños Cacho mantiene un contacto de respeto y trabajo con las 27 magistradas y magistrados, con una política de puertas abiertas y un exhorto permanente para redoblar esfuerzos y así contribuir al engrandecimiento de Oaxaca. Actualmente, cumple un programa de visitas a los diversos juzgados de la entidad para conocer de viva voz de los jueces y el personal que ahí labora las necesidades que enfrentan para desempeñar mejor su trabajo. Bolaños Cacho ha recorrido los 8 centros de justicia ubicados en las regiones. Actualmente ya funciona el de Miahuatlán de Porfirio Díaz. El TSJ se sumó a la convocatoria del gobernador Alejandro Murat Hinojosa para atender de fondo los casos de feminicidios y buscar mecanismos que permitan al Estado contar con una respuesta inmediata ante la comisión de estos ilícitos. Para encontrar una solución a través de la conciliación a los casos de los derechohabientes con retrasos en sus pagos, se suscribió el convenio de mediación con el director general del Infonavit, David Penchina Group. En la celebración del Día del Abogado, el tribunal tuvo como invitado de honor al gobernador Alejandro Murat Hinojosa. Ese día, Bolaños Cacho inauguró el primer juzgado especializado en juicio oral mercantil y se adecuaron las instalaciones del juzgado primero de lo familiar. El 15 de septiembre se realizó la ceremonia de liberación de personas indígenas, acto que presidió el gobernador Alejandro Murat y al cual asistió el magistrado Raúl Bolaños Cacho. Se ha conformado la Comisión Permanente de Evaluación y Seguimiento de la Operatividad y Consolidación del Sistema Penal Acusatorio, cuyo propósito es reposicionar a Oaxaca en el contexto nacional en el juicio oral. También se creó la Comisión para la Aplicación y Seguimiento de los Juicios Orales Mercantiles, sistema que entrará en operación a nivel nacional en el 2018. En la sana división de poderes se sostuvieron reuniones de trabajo con los diputados de la 63ª Legislatura Estatal, así como con diversas asociaciones, colegios, barras de abogados y doctores en Derecho. Con ellos se han firmado convenios académicos, sobre todo en materia de oralidad penal y mercantil. Con el Colegio de Notarios para el Estado de Oaxaca se ha suscrito un convenio para la creación y funcionamiento de centros de justicia alternativa notarial. En Oaxaca, la mediación, conciliación y justicia restaurativa han aportado grandes beneficios a la sociedad. Muestra de ello son las más de 21,000 personas atendidas durante estos 15 años. Con la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, CorTV, se realiza el programa La Justicia a tu Alcance, cuyo propósito es difundir y orientar a la sociedad sobre las actividades del Tribunal Superior y del Consejo de la Judicatura. Con motivo del sismo ocurrido el pasado 7 de septiembre que afectó a la región istmeña, Bolaños Cacho se reunió con personal que labora en los juzgados de Tehuantepec, Juchitán y Salina Cruz para solidarizarse con ellos y constatar que esas oficinas brinden las condiciones de seguridad necesarias tanto para los que ahí prestan sus servicios como para los justiciables. En esta emergencia, el Poder Judicial de Oaxaca instaló 3 centros de acopio donde se captó la ayuda humanitaria para los damnificados. Además, las magistradas y magistrados oaxaqueños realizaron de manera personal una donación en efectivo, en tanto que el Tribunal Superior de Justicia de Jalisco se sumó a la causa y el Tribunal del Estado de México apoyó con víveres a través del programa De Tribunal a Tribunal. Los apoyos fueron entregados al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF. Trascendente es el convenio de colaboración firmado entre el Honorable Tribunal Superior de Justicia y la Comisión Nacional y Estatal de Bioética, fungiendo como testigo de honor el gobernador Alejandro Murat Hinojosa. Con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro Luis María Aguilar Morales, el doctor Raúl Bolaños Cacho suscribió una carta compromiso de colaboración interinstitucional y seguimiento de los convenios en materia de interconexión tecnológica. También se han intensificado las relaciones con la Comisión Nacional de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, a cuya primera asamblea plenaria ordinaria, celebrada en Cancún, Quintana Roo, asistió el doctor Raúl Bolaños Cacho. En su calidad de past president, Bolaños Cacho participó en Toluca en la 66 Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Magistrados, así como en la reunión anual del Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados, organización reconocida como órgano consultivo de la ONU. En Campeche, el magistrado presidente rindió protesta como representante de la CONATRIP ante el Comité Directivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, AMIJ.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos en una edición más de la Justicia a tu alcance. Este programa, que es un programa además totalmente en vivo, es resultado del esfuerzo de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y el Honorable Tribunal Superior de Justicia para llevar a ustedes hasta sus hogares los temas más importantes de la justicia y el derecho en Oaxaca. Como bien lo hemos visto en la cápsula que acabamos de ver, hace unos días, el pasado 30 de noviembre, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, el doctor Raúl Bolaños Cacho Guzmán, rindió su primer informe de actividades de los primeros 8 meses que lleva de trabajo al frente del Tribunal Superior de Justicia. Hay, como lo acabamos de ver, temas muy importantes en los que Oaxaca necesita mantener la vanguardia, retomar temas muy importantes, y esa ha sido la misión de los primeros 8 meses de trabajo del doctor Bolaños Cacho al frente del tribunal. Esta noche, en La Justicia a tu alcance, vamos a hablar de algunos de esos temas que son muy importantes, no solamente para el tribunal o para la administración de justicia, sino que son importantes para todos los oaxaqueños. Esta noche nos acompañan representantes de tres de las comisiones y de los temas más importantes que hoy en día se encuentran en la agenda de prioridades del Tribunal Superior de Justicia. Y bueno, me voy a permitir presentarlos para que podamos comenzar esta charla de esta noche alrededor de estos temas. Presento en primer término a la licenciada Betsaida Cruz Mendoza. Ella es directora del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior. Muy buenas noches, muchas gracias por estar esta noche con nosotros, licenciada. Muchas gracias. Presento también al magistrado Eduardo Pinacho Sánchez. Él es magistrado de la Sala Constitucional y él es integrante de la Comisión para la Implementación del Juicio Oral Mercantil. Muy buenas noches, magistrado. Gracias, Adrián. Presento también al magistrado Gerardo Carmona Castillo. Él es integrante, presidente de la Comisión para la Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que es también uno de los temas más relevantes, no solamente para el tribunal, sino para el Estado de Oaxaca y para el país, igual que como lo son los otros de los temas de los que esta noche vamos a platicar. Gracias por la invitación, amigo. Muy amable. Gracias, muchas gracias por estar en La Justicia a tu alcance. Pues bien, para que podamos entrar en materia, tenemos que ubicarnos en el contexto en el que la justicia y los procesos judiciales están cambiando de una manera muy acelerada. Como bien lo sabemos, la punta de lanza se encuentra en el sistema de justicia penal oral, pero hay otros temas que junto con el sistema de justicia penal acusatorio adversarial son también muy relevantes. Para ubicarnos en el contexto, ¿por qué hablar del juicio oral mercantil como tres de los temas? No digo que sean los únicos, sino tres de los temas relevantes que hoy en día el Tribunal Superior de Justicia del Estado está poniendo en la vanguardia de su agenda. Por un lado, el sistema de justicia penal oral, el sistema de justicia oral mercantil y la justicia, ¿cómo le podemos llamar? Dialogada, como prioridades del tribunal. ¿Por qué hablar de estos temas hoy en día? Bien, pues muy amable por la invitación. A raíz de que el doctor Bolaños Cacho asume la presidencia del tribunal, vio la necesidad de crear comisiones para que pues analizaran, aportaran y coadyuvaran en la consolidación de varios procesos que actualmente se están proponiendo como una alternativa para que la administración de justicia sea pronta y expedita. En el caso de la materia penal, los llamados coloquialmente juicios orales ya estaban implementados en el Estado. Sin embargo, hubo algunos problemitas de operatividad que requería de la necesaria atención por parte del Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, el Pleno designa una comisión integrada por 3 magistrados, la cual presido yo, precisamente para que analice, coadyuve, sugiera y fiscalice la correcta implementación del sistema acusatorio penal en Oaxaca, es decir, los llamados juicios orales. Entonces, algo semejante seguramente lo hicieron con las otras comisiones y bueno, pues aquí el señor magistrado Eduardo Pinacho Sánchez podrá hablarnos de ello. Sí, bueno,
Yo podría comentar de que en el país se está viviendo una reformulación de los sistemas procesales con el propósito fundamental de hacer efectivos derechos humanos, en particular el derecho humano de acceso a una justicia pronta, expedita, eficiente, y por esa razón es que se ha escudriñado, se ha trabajado por encontrar los sistemas procesales que resulten más idóneos para cumplir con esta finalidad. Por esa razón es que a nivel constitucional, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se han regulado, previsto y regulado ya otros sistemas procesales distintos, quizás más idóneos para cumplir con ese derecho humano. Y en los temas en los que fundamentalmente se ha trabajado en el ámbito constitucional es, por supuesto, en materia penal, pero también con el propósito de proteger bienes que, como la vida, la libertad, la seguridad jurídica, también el patrimonio que interesa mucho al hombre, ¿no? A las personas. Proteger la propiedad precisamente a través de sistemas procesales adecuados, como es en materia mercantil. Por esa razón, el presidente del tribunal, el doctor Raúl Bolaños Cacho Guzmán, ha sido muy enfático en trabajar por estas vertientes, consolidar e implementar de manera adecuada los nuevos sistemas procesales orales, tanto en materia penal como en materia mercantil, que implica también la necesidad de trabajar en un tema de suma importancia como es la justicia alternativa. Claro, y es que la justicia alternativa quizá en algún momento fue vista como, pues simplemente como un mecanismo más, y lo que hemos visto a lo largo al paso de los años es que ha cobrado una relevancia enorme como una de las vías para desahogar también el trabajo de los tribunales, es decir, que no todo llegue a un juicio. Y sobre todo con la visión muy importante que comentaban los magistrados de humanizar esa parte de la justicia, hacer una justicia dialogada, transparente, en donde precisamente los particulares puedan solucionar de manera efectiva aquellos asuntos que obviamente no requieren ser tramitados ante las instancias judiciales, pero sobre todo que fomente en ellos el grado de responsabilidad que debemos de tomar en cuanto a las decisiones que hacemos día a día, en cuanto a las transacciones o bien en su momento en acciones que pueden repercutir en acciones penales. Y precisamente esta intervención se da a razón de la reforma constitucional que da prioridad tanto en la materia penal y hoy en día en la materia mercantil de priorizar estos mecanismos alternativos que le da la solución a los conflictos de una manera más económica, rápida, transparente, sencilla, dialogada. Claro, es muy importante que nos podamos poner en el contexto de las cosas. La mayoría de nosotros sabe, por ejemplo, bueno, los que de alguna manera estamos relacionados con algunos de los temas jurídicos, que la reforma penal, la reforma de lo que conocemos como los juicios orales, a nivel federal fue establecida en la Constitución en junio de 2008 y entró en vigor en junio de 2016. En Oaxaca nosotros teníamos un proceso incluso anterior a esas fechas, ¿no? Si no me equivoco, el sistema de los juicios orales en Oaxaca se estableció en el 2007. Así es, en el 2007. Y bueno, para que lo digo esto como contexto, porque finalmente pudiéramos pensar que para 2016, que fue la fecha fatal que puso la Constitución de la República, para que estuvieran en operación los juicios orales en todo el país, pues tendría ya que haberse hecho todo el trabajo que se debe hacer no solamente en los tribunales, sino en todas las áreas que tienen que ver con ello. ¿Cómo pudiéramos pensar en el ideal que eso debió haber pasado? Pero ¿qué pasó en realidad? Bien, como saben, seguramente los que nos están viendo, saben que Oaxaca fue pionero en la implementación de los juicios orales. Efectivamente, en el 2007, en la región del Istmo, se implementan los juicios orales, posteriormente en la Mixteca y así sucesivamente.
Sin embargo, y además Oaxaca era un referente nacional obligado. Venían de todos lados a visitarnos, a ver cómo estábamos haciendo las cosas, los ilustramos, les dimos consejos, y pues Oaxaca era pionero, era pues eran unas visitas muy recurrentes. Sin embargo, con el transcurrir de los tiempos, Oaxaca quedó en los últimos lugares en la implementación de los juicios orales. Hay estudios muy serios de instituciones gubernamentales y también de asociaciones civiles que ubican a Oaxaca como uno de los estados más rezagados en la implementación de los juicios orales, no obstante que había sido el pionero. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, pues nosotros, la comisión, hizo un diagnóstico de qué era lo que había fallado, y bueno, fueron una serie de decisiones que se tomaron que no eran las más idóneas, las más adecuadas, y bueno, se propuso una reestructuración de todas las funciones de los órganos jurisdiccionales, del personal administrativo que en los juzgados laboraba y del personal informático. Se volvió a incluir como parte de ese personal a los administradores regionales, que existían en un principio, pero que después desaparecieron. Y esa es una de las decisiones no adecuadas que llevó precisamente a Oaxaca a rezagarse en la implementación del sistema. También desaparecieron la coordinación administrativa de los juicios orales, que nuevamente ya está funcionando, y bueno, los resultados son que pues en la actualidad estamos otra vez volviendo a empezar, pero volviendo a consolidar todas aquellas grandes experiencias que habíamos tenido y que nos habían posesionado como uno de los estados más recurrentes, de mejores prácticas en la implementación de los juicios orales, y poco a poco lo vamos a hacer, pero repito, fueron las malas decisiones que se tomaron las que nos llevaron a un debacle de los juicios orales en Oaxaca, un rezago impresionante ya de causas penales que no han concluido, y que se supone que los juicios orales eran para eso, para hacer una justicia más pronta, más expedita, más rápida. Pero poco a poco vamos a irlo logrando. Ahorita sí, probablemente comentemos qué acciones hemos adoptado y que han dado buenos resultados hasta ahorita, ¿no? Claro, y que esa es una de las razones por las que es una prioridad para la gestión del magistrado Bolaños retomar este proceso de implementación de los juicios orales, ¿no? Sí, es uno de los objetivos que incluso en el mensaje que dio como motivo de su informe, se fijó como una de las metas precisamente eso de reposesionar a Oaxaca en la implementación y ahora en la consolidación del sistema acusatorio, o sea, de los juicios orales, y lo vamos a lograr, yo creo que con el apoyo de todos nosotros, claro, de propios y extraños, poniendo nuestro granito de arena cada uno, creo que vamos a lograrlo. Claro, pues vamos a una pausa, es muy breve, la verdad es que se nos va muy rápido el tiempo aquí, no tardamos, en un momento volvemos aquí a La Justicia a tu alcance. Estamos de vuelta en La Justicia a tu alcance y bueno, estamos hablando esta noche de algunos de los temas más relevantes que están puestos en la agenda del Tribunal Superior de Justicia. Hablábamos antes de irnos al corte de la importancia que tiene la implementación y la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio como uno de los temas más relevantes del Tribunal Superior en la actualidad y en el mediano y largo plazo, pero también debemos considerar que no es el único tema. Detrás del juicio oral penal vienen también otros temas que son concomitantes de alguna manera a él o que tienen que ver, como bien lo explicaban nuestros invitados esta noche, con una nueva forma de plantear los juicios que sean más respetuosos, más amigables con los derechos humanos y que cumplan con nuevos parámetros constitucionales. En esa lógica hablamos también
del juicio oral mercantil. Para ponernos en contexto, de manera muy breve, cuéntenos cómo surge el juicio oral mercantil, es decir, cómo pasa del juicio escrito al juicio oral y cuál ha sido el proceso para llevar a cabo la implementación del juicio oral. ¿En qué punto estamos y hacia dónde va el juicio oral mercantil en estos nuevos tiempos del Tribunal Superior en Oaxaca? Bueno, definitivamente, después de haber trabajado dentro de los sistemas de justicia un sistema procesal totalmente escrito o predominantemente escrito, creo que resulta palpable una insatisfacción por parte del justiciable. Se notó, se muestra de una manera muy clara y evidente que el sistema escrito por su propia naturaleza genera dilación. Y a veces pasaban años, ¿no? A veces pasaban generaciones y los pleitos no terminaban. Todo por la escritura. La misma escritura tiene el inconveniente de hacer un sistema de justicia poco transparente, porque las actuaciones del proceso se dictan en la privacidad de las oficinas judiciales. Una sentencia la dicta el juez al interior de su oficina, de su privado, de manera individual, ¿no? Particular, aislado de la sociedad. Y eso precisamente generaba una antipatía, una desconfianza hacia los actos del proceso. Por esa razón es que, tratando de encontrar también un sistema procesal más transparente, al que pueda acceder la sociedad, el público, pues se trabajó sobre el sistema procesal de carácter oral en materia mercantil. Vemos que en países más avanzados es un sistema procesal que ha generado, por el contrario, mayor satisfacción y mayor confianza en la sociedad. Por esa razón es que desde el 2011, en el ámbito federal, se promulgó el decreto por el cual se implementó el juicio oral mercantil, pero para determinados juicios, para juicios de menor cuantía, de poca cuantía. Y es hasta el 25 de enero de este año cuando ya la oralidad mercantil se generaliza para todo tipo de asuntos. De manera gradual se va a ir implementando, pero ya de forma completa y absoluta para todo tipo de los asuntos mercantiles. Por esa razón nos encontramos ante la obligación impostergable de poner en práctica el juicio oral mercantil a partir del siguiente año. De acuerdo con el decreto, debe entrar en vigor el día 25 de enero de 2018. En lo que toca a las acciones, que es otra pregunta que nos hacías, el magistrado presidente, el doctor Raúl Bolaños Cacho Guzmán, propuso al Pleno del Tribunal que se nombraran comisiones que fungieran como órganos rectores en la implementación de estos nuevos sistemas procesales. Y en materia mercantil se nombró a la comisión conformada por 2 magistrados y 2 jueces, que nos encargamos de realizar en principio el diagnóstico de cómo se estaba trabajando la oralidad mercantil, con algunos inconvenientes, algunas deficiencias. Una de ellas es que solo existe hasta el momento solo existía y existe un solo juzgado que conoce de los asuntos mercantiles, de toda la problemática mercantil para todo el Estado. Definitivamente un solo juzgado, el colapso de este órgano jurisdiccional ya resultaba inminente, tomando en cuenta el aumento de causas mercantiles, de la litigiosidad social que cada vez va en incremento, pues un juzgado resultaba insuficiente. Otra de las debilidades que diagnosticamos, que pudimos encontrar, fue que no existía una especialización. El único juzgado que existía más bien trabajaba tanto causas civiles como causas mercantiles. Y finalmente, no se había desarrollado un proceso de capacitación del juez que había sido nombrado para trabajar en este juzgado oral mercantil. Por esa razón, la ruta que seguimos, los que conformamos la comisión,
fue de realizar sobre todo un exhaustivo y bien sistematizado proceso de capacitación. Actualmente, el próximo viernes, culmina todo este curso de capacitación que se desarrolló durante el lapso de 4 meses. Al mismo vinieron expertos, especialistas en materia oral mercantil, que fueron los que impartieron estos cursos de capacitación. Para el próximo año pretendemos continuar con esta ruta de trabajo, pero ya abriendo la capacitación a sectores que necesariamente tienen que intervenir, como es el de los abogados litigantes, ¿no? Entrar a las universidades, a las escuelas de derecho, que involucrar a la sociedad civil, al público en general, para que vaya permeando en el conocimiento y en la cultura de los juicios orales en materia mercantil. Claro, y es que son definitivamente muchos temas los que hoy en día, como lo decía acertadamente el magistrado, están cambiando, están modificando su propia naturaleza y por esa razón pues necesitan ser reasumidos, no solamente por los jueces, no solamente por los magistrados o los funcionarios judiciales, sino por toda la sociedad que desde, digamos así, desde los particulares, los litigantes, los jueces, en el caso de la justicia penal, los ministerios públicos, etcétera, están involucrados en este tipo de asuntos. En todo esto hay un tema que es de la mayor relevancia porque incide en todos los aspectos de la justicia en el Estado, que es la justicia alternativa. Sabemos que la justicia alternativa hace a lo mejor una década, me puedo estar equivocando en fechas, se conocía como la mediación judicial, que hoy en día la mediación es uno de los mecanismos que existen para la solución alterna de controversias. ¿Y por qué es tan importante hablar y poner como otro de los temas relevantes a la justicia alternativa hoy en día para el funcionamiento del propio Tribunal de Justicia como un todo relacionado con la administración propiamente de la justicia? Yo creo que has tocado un tema muy importante. Se habla de la experiencia que ha tenido Oaxaca a lo largo de 15 años. Y es precisamente bajo la visión del doctor Raúl Bolaños Cacho Guzmán en el que se impulsa esta creación de este centro. ¿Y por qué la importancia involucra a temas de lo que es la materia mercantil y la materia de oralidad penal? La involucra en el momento mismo en el que se le brinda la oportunidad a los justiciables de poder utilizar estos mecanismos alternativos para poder resolver sus conflictos de manera personal, directa y sobre todo en espacios que les va a permitir dialogar con confianza, con confidencialidad, los hechos específicos que pudieran ser motivo, en el caso de la materia penal, de un hecho ilícito y que asuma con todas las responsabilidades sabidas y conozca también lo que ha generado ese hecho típico para poder responsabilizarse de los perjuicios o daños que se causaron a razón del mismo. Esto independientemente también tiene la visión de que el imputado en su momento pueda resocializarse en el contexto de la relación que evidentemente se da con la víctima. Obviamente estos hechos pueden darse de manera circunstancial o bien ya pensada de manera a su realización. Y lo que quiere precisamente la visión de la justicia alternativa es darle esa opción al imputado para poder responsabilizarse y obtener, sí, a lo mejor una salida a la solución de su conflicto, pero también una resocialización con la víctima. Ahora, en la materia de oralidad mercantil se da la oportunidad que no sea un facilitador certificado como lo es en la materia penal, que incluso nos requiere un mayor requisito cuando se trata de trabajar con adolescentes, que requiere una persona especializada con conocimientos específicos en los derechos de los niños y de los adolescentes, el cómo abordar esta relación que pueda darse por uno de los mecanismos que le permita la misma ley del sistema integral
sino en el caso de la materia mercantil, como una visión pues sensible y el contacto que en su momento el mismo juicio le va a permitir al juez, es el juez el que directamente en la audiencia preliminar, una vez pasada la segunda fase, pueda realizar con todas las herramientas específicas y de una óptima capacitación, el poder avenir a las partes mediante un mecanismo llamado conciliación o bien la mediación. Esto permite, obviamente, a los particulares que reconstruyan esta parte operativa, a lo mejor de algún préstamo, de alguna cuestión regulada por la vida comercial que se pueda dar entre ellos, y terminar el juicio y no llegar precisamente hasta una sentencia. Y es esta opción que se permite, ahora sí, tenerlo como tema en la agenda para el próximo año, en razón de que no va a quedar solamente en estas materias, sino que viene la reforma en materia civil y en materia familiar, que nos puede abrir las puertas a que todas aquellas familias que tienen diferencias por razón de la misma convivencia puedan acudir a los espacios que nosotros tenemos y pueda resolver los conflictos. Estadísticamente que hemos observado dentro del Centro de Justicia Alternativa que los asuntos con mayor índice de atención son los asuntos familiares, seguidos obviamente por las cuestiones de naturaleza civil, las cuestiones de naturaleza penal, las mercantiles y obviamente al final las vecinales. Pero esto sí nos está dando la oportunidad que puedan acercarse a los espacios que nosotros tenemos en los diferentes módulos y que sea precisamente una opción que tienen los particulares para resolver sus conflictos de manera directa, enfrentando de cara a cara con la intervención de un personal capacitado ese problema que les aqueja. Claro, es, como ven, muy relevante porque al final de cuentas lo que busca el propio sistema hoy en día es que no todos los asuntos lleguen propiamente a un juicio. Creo que es un aspecto, un rasgo que se comparte en la materia penal, en la materia mercantil, y creo que también en la medida de que avance todo este proceso, también vendrá a desahogar la materia civil y la materia familiar en los casos en que se permitan. Vamos a continuar hablando de estos temas tan importantes, vamos a una pausa y regresamos, no tardamos nada. Regresamos a La Justicia a tu alcance. Estamos hablando de cuáles son algunos de los temas más relevantes a lo largo del año que están en la agenda propia del Tribunal Superior de Justicia. Hablamos que uno de ellos es el proceso de implementación y consolidación del sistema de justicia penal, también del proceso que se lleva a cabo actualmente de implementación del juicio oral mercantil y también de la preponderancia que está tomando la justicia alternativa como un mecanismo de desahogo de lo que propiamente llega a ser un juicio, es decir, esos conflictos que se pueden resolverse antes de que se conviertan en un juicio propiamente. Y bueno, hablamos ya del diagnóstico, hablamos ya de las situaciones que se han ido consolidando con el tiempo, pero creo que un tema muy relevante para la justicia penal es cuáles son los retos para 2018 en este aspecto en específico. Mire, la justicia penal en Oaxaca y en el país, como estamos hablando de la oralidad, requiere de una serie de insumos y de instalaciones adecuadas, videograbaciones, sala de audiencias, y entonces a nivel nacional y a nivel estatal se están creando las salas de audiencias, ¿no?, donde el público puede asistir y ver cómo se administra la justicia, cómo se imparte la justicia, cómo actúa el juez, cómo actúa el que acusa, cómo actúa el que defiende.
se planearon los llamados centros de justicia, que son aquellos centros que van a albergar a las 3 instituciones que tienen que ver con esto, que es el Poder Judicial, los jueces, que tiene que ver con la Fiscalía General del Estado, que son los ministerios públicos los que acusan, y que tiene que ver con la Defensoría Pública o la Defensoría Privada. Entonces van a estar integrados en un solo espacio, obviamente un espacio muy amplio, con varias salas, y a eso se le llama centros de justicia, y cada centro de justicia están integrados por alrededor, a lo ancho de todo el estado. Entonces, están proyectados entre 8 y 10 centros de justicia, y ese es el reto precisamente que se tiene ahora con la implementación del sistema acusatorio, que esos centros de justicia ya estén funcionando. El único que está funcionando es el de Miahuatlán, pero nos falta Tanibet, nos falta Tustepec, nos falta El Espinal en el Istmo, nos falta Huajuapan en la Mixteca, nos falta en la Sierra Sur, en Sola de Vega, pero ese es el compromiso precisamente de que el año que viene ya estén funcionando al 100% todos estos centros de justicia. Ya se tienen las instalaciones, ya únicamente faltan afinar algunos detalles, sobre todo de carácter técnico. Por ejemplo, implementar bien el funcionamiento del sistema informático, que es fundamental en este sistema, ¿no? Porque la audiograbación de la audiencia sustituye al expediente. Eso es lo que le da seguridad al juicio. Entonces hay que tener un espacio adecuado, y precisamente esos son los centros de justicia, eso es lo que van a hacer, y se va a concentrar todo en un solo edificio, precisamente para que el justiciable, ya sea que esté privado de su libertad o que esté en libertad, y todos los demás, pues en un solo espacio tengan acceso a todo lo que ellos van a necesitar, ya sea para acusar, o ya sea para una defensa adecuada, o ya sea para que el juez pues se dedique a su función principal, que es juzgar, ¿no? Entonces ese es el gran reto, pues, que estos centros de justicia sean una plausible realidad. Claro. Decía en su intervención anterior, magistrado, que en materia de juicio oral mercantil actualmente solo funciona un juzgado para todo el estado. ¿Cuál es la meta para 2018? ¿La capacitación? ¿La posibilidad de instalar uno o más juzgados? ¿O hacia dónde van esos retos y esos esfuerzos encaminados en la materia? Sí. De hecho, la capacitación se está ya realizando, como lo comenté hace un momento. Los jueces han sido, en principio, los primeros beneficiarios de la capacitación. Para el próximo año tenemos pensado que esta capacitación, lo comentaba también, se extienda a otros sectores profesionales que necesariamente intervienen en el nuevo proceso. Estamos pensando de que la capacitación se extienda a secretarios judiciales, se proyecte también hacia las barras, colegios de abogados, y por supuesto también permear en las universidades y facultades de Derecho, con el propósito de que esta nueva cultura procesal, este sistema de oralidad, pues permee en términos generales en toda la sociedad. Y efectivamente, un solo juzgado resulta insuficiente para todo el Estado y representa al mismo tiempo muchos inconvenientes para el gobernado. Del interior del Estado, de los lugares más alejados del territorio del Estado, tienen que venir a promover sus juicios a la capital del Estado. Entonces, tiene sus inconvenientes, y por esa razón es que, dependiendo de los recursos presupuestales que autorice el Poder Legislativo y realizando gestiones de recursos federales, que también se está trabajando en ello, no solo atenernos a los recursos del presupuesto, sino también se está viendo por bajar recursos de programas federales. Y dependiendo de estos logros, pues se piensa que por lo menos se echen a andar, se instalen por lo menos unos 4 o 5 juzgados en el interior del Estado, con el propósito de que por lo menos por cada región exista un juzgado oral mercantil. Entonces, fundamentalmente las acciones, las actividades están dirigidas, proyectadas para el año siguiente en materia de capacitación, y ya propiamente implementación de los espacios en los que van a
trabajar estos juzgados mercantiles. Claro. Y bueno, ¿y para la justicia alternativa? También es una visión de crecimiento. Si bien es cierto, en esta ocasión se logró aperturar un módulo más de justicia alternativa para acercar a los habitantes de la zona del Tule. Sin embargo, la visión también es aperturar más módulos y poder accesar todas aquellas comunidades que por alguna razón no pueden acercarse a los espacios donde nosotros podemos atenderlos, mediante una cultura que viene desde la visión de los adolescentes. Estamos llegando ahorita a las escuelas, a los ECITES, estamos llegando a las escuelas primarias y estamos sentando precisamente las bases del diálogo, de una cultura de pacificación. Y obviamente nuestro contexto también es poder darle a conocer a los particulares que están ubicadas en todas nuestras 8 regiones de las entidades donde tenemos los juzgados de control, que pueden también acercarse a esos espacios de mediación y obtener pues los beneficios de poder tener un servicio pues transparente en espacios propios que puedan en un momento dado resolver sus conflictos de las naturalezas, de las materias que ellos planteen, llámese civil, familiar, mercantil, vecinal y específicamente con los juzgados de control estamos trabajando en la materia penal. Claro, más o menos, bueno, si pudiéramos hacer una proyección, un porcentaje ideal, no digo qué es lo que ocurra, pero que fuera como una meta, ¿cuántos conflictos deberían de terminar en una mediación o en una conciliación antes de llegar a un juicio para que el sistema también de justicia penal funcionara de una manera correcta, desahogada, plena? Yo siempre he dicho que si las personas tienen la capacidad de crear un conflicto, tienen la capacidad de resolver. Y obviamente en una visión, ahora sí, muy amigable, pudiéramos considerar tal vez en un 75% de mayor asuntos atendidos en los centros de justicia alternativa y un mínimo porcentaje que obviamente por la naturaleza misma sea necesario el que pueda recurrir a un juicio debidamente tramitado. Claro, pues estamos llegando, nos estamos acercando a la parte final de este programa. ¿Cuál sería una conclusión respecto a este trabajo que se está realizando en materia del juicio oral mercantil con relación no solamente a quienes operan el sistema de justicia, sino a la población en general? Es importante, creo, también mantener esta idea de que la propia sociedad debe ser participante de esta cuestión, ¿no? Sí, definitivamente en los nuevos sistemas procesales de carácter oral, lo que se privilegia es el derecho humano del gobernado, ¿no? Hacerlo efectivo, hacerlo real, porque parece que era un derecho que se mantenía en las oficinas judiciales un tanto ficticio. El mismo presidente lo ha dicho, una justicia retardada es injusticia. Es un signo inequívoco de injusticia y definitivamente una situación así no podía prevalecer. Por eso, en estos sistemas procesales, lo que se pretende es cumplir con ese derecho humano y ello implica no una cosa simple, no representa un problema sencillo. Es un verdadero desafío, es un verdadero reto que tenemos que cumplir, pero estamos conscientes de que se están realizando las actividades, se está realizando el trabajo adecuado para salvarlo. Y estamos seguros de que el próximo año, de una manera ya más clara, más objetiva, se van a ver los resultados. En este año consideramos que establecimos las bases, pero el próximo año se van a ver los resultados. Estos nuevos sistemas implican cambios profundos, tanto se cambia en la forma de pensar como en la forma de trabajar. Y en eso estamos trabajando precisamente en el ámbito interno, con nuestros jueces y con nuestros secretarios. Pero también implica cambio de espacios adecuados. No van a funcionar para estos nuevos sistemas esas oficinas un tanto sombrías que en un momento dado
eran en los que se impartía justicia, ¿no? El juez por allá encerrado en su cubículo, en su privado, aislado del justiciable que pronunciaba sus sentencias. Una audiencia que se practicaba dentro del local de la oficina judicial únicamente con las partes en conflicto, pero no se daba la oportunidad de que el público presenciara los actos del proceso, de un público que se llegara a convertir precisamente en el juez de los jueces, porque el pueblo debe ser el principal crítico y juzgador de las actuaciones de los juzgadores. Y precisamente con este sistema procesal se está posibilitando esta circunstancia. Entonces, definitivamente se han desarrollado los procesos, los trabajos, las acciones que van a permitir que el próximo año, de manera objetiva y de manera clara, se puedan ver ya resultados a este respecto. Claro. Magistrado Carmona, una conclusión muy breve. Primero hay que reconocer que estamos rezagados en la implementación y consolidación del sistema acusatorio. Es una realidad que todos los que nos están viendo seguramente no se atreverán a cuestionar porque ellos lo están viviendo y algunos lo están sintiendo. Entonces, partiendo de ese hecho, ahora lo importante ya no es tanto reconocer lo que ya lo hicimos, el propio presidente lo hizo en su informe, sino ahora lo importante es qué acciones vamos a tomar para contrarrestar esa frustración de la ciudadanía, para contrarrestar esa improvisación, para contrarrestar ese rezago en el que hemos caído. ¿Qué acciones vamos a implementar? Y una de esas acciones es precisamente el trabajo, no hay de otra. El trabajo conjunto de todos los operadores del sistema, no solamente del Poder Judicial, sino de todos, de los abogados, de los jueces, de los ministerios públicos, de los defensores, de la ciudadanía en general, sin ningún interés más que de sacar adelante a Oaxaca en el ámbito de la administración de justicia, en este caso penal, pero también va a ser en civil, familiar, oral, mercantil y ya también se habla también de la cuestión laboral que también va a pasar a los poderes judiciales de los estados. Entonces, no hay más que trabajar por el bien de Oaxaca. Yo creo que esa sería nuestra meta de todos los que estamos involucrados en estos temas tan sensibles para la sociedad oaxaqueña, ¿no? Claro, y volver a poner a Oaxaca en la vanguardia de la justicia como lo fue antes y como debe volver ese es el a ser reto, ahora. Lo vamos a lograr. Muchísimas gracias, sí. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas y gracias, sobre todo muchas gracias a usted que nos vio desde sus hogares. Muchas gracias, nos vemos aquí el próximo miércoles a las 7 de la noche en La Justicia a tu alcance. Muy buenas noches.